Bien, jóvenes, no sé si son todos, de todas maneras, buenos días chicos, me presento, soy la docente Olenka Celada, soy bióloga de profesión, ¿no? Y voy a estar compartiendo con ustedes estas clases, ¿no? De ciencia, tecnología y ambiente o ciencia y salud, como también le llaman, ¿no? Entonces, como más o menos les indicaba, ¿no? Tenemos los niveles de organización de los seres vivos. Entonces, para ingresar de una vez al justamente lo que vendrían a ser los niveles en la parte introductoria, como les indicaba, básicamente es para identificar, ¿no? En qué nivel nos podemos encontrar nosotros como individuo, así como también poder identificar cada uno de los individuos que puedan habitar nuestro ecosistema, en qué tipo de nivel se encuentran. Y es más, ¿no? Lo que no es vivo también, ¿no? Porque es justamente parte de nuestro medio. Entonces, nuestro ecosistema va a estar dividido básicamente en dos grupos, que vendrían a ser justamente los seres vivos como los no vivos, ¿no? En este caso, los vivos somos un ejemplo nosotros. También tenemos a los animales, a las plantas, en fin, ¿no? Y también en lo no vivo vamos a encontrar justamente a quién, o a qué, mejor dicho, a la temperatura, a la humedad, básicamente características o caracteres meteorológicos, ¿no? Entonces, para eso, haciendo ya esta introducción, vamos a hablar específicamente de unos 12 niveles, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a aprender el día. Es totalmente sencillo, ¿no? La idea es poder ubicar cada uno de ellos y tener un ejemplo de cada uno de estos niveles. ¿Para qué? Para poder, sobre todo, ubicar, por ejemplo, ¿no? Si me hablan de temperatura, ya saber en qué nivel se encuentra, ¿no? Si hablamos de agua, si hablamos de las plantas, en fin, etcétera. Muy bien, jóvenes. Entonces, hablamos de cada uno de los niveles. Acá les muestro de manera general, ¿no? Teórico, por así decirlo. Vamos a utilizar el puntero para que podamos ver. Muy bien. Estamos en el nivel químico, ¿no? En el nivel químico básicamente encontramos a todos los elementos que podemos entender o podemos encontrar en la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de qué, de los metales, los no metales, los minerales. Entonces eso básicamente se encuentra a nivel químico, ¿no? A nivel atómico, por así decirlo, ¿no? Entonces se habla de que hace muchísimos años, cuando la Tierra todavía no existía el ser humano, no existían los animales, todo era netamente un conjunto de elementos químicos, de átomos, ¿no? Flotando justamente en la Vía Láctea. Ya por la fusión que se viene a dar entre ellos, básicamente es que se vienen a formar moléculas más complejas. Y estas moléculas, al relacionarse o al reaccionar entre ellas, dan justamente paso a qué? A crear la célula, ¿no? Entonces, al crear la célula, ya esta célula se va a componer básicamente ¿de qué? De dos componentes importantes, o mejor dicho, se va a separar en dos grupos importantes. Las células que básicamente son rudimentarias, que solamente van a contar de ADN, ¿no? Que va a ser prácticamente lo que va a ser su componente principal de una pared celular, que es lo básico que pueda tener, y de algo para que le dé movimiento. Y estos van a ser justamente las bacterias, ¿no? Lo que comúnmente se le puede llamar célula procariota, ¿no? Son unas células rudimentarias que ni siquiera tienen núcleo, ¿no? Y también tenemos a las células que son más complejas, que son las eucariotas, de la cual nosotros venimos a estar formados prácticamente. Todo nuestro organismo, nuestro dedo, nuestra uña, nuestro cabello, nuestro estómago, nuestro corazón, es un conjunto de células, ¿no? Las cuales van a cumplir o van a venir cumpliendo una función específica. Entonces ya se podría decir que estamos avanzando un poquito más, ¿no? De venir de que solamente éramos átomos, electrones, neutrones mezclados, ahora pasamos a ser células que ya vienen a cumplir ciertas funciones. Hablamos más que todo de las células eucariotas porque son la mayoría que existen dentro de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nos conforman básicamente a nosotros, a los seres vivos, ¿no? Después de esto, venimos a hablar que el conjunto de células que cumplen la misma función van a ser o van a formar prácticamente un tejido para llegar al nivel tisular, ¿no? Y
posteriormente al orgánico, al sistemático, al individuo, finalmente una población, una comunidad, un ecosistema, hasta llegar a la ecosfera. Creo que van ingresando algunos chicos, muy bien. Vamos, justamente los menciono así de manera rápida, porque ahorita vamos a ver la diapositiva en la cual vamos a tenerlo más claro con una imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen vamos a poder nosotros tener más claro este tipo de conceptos de los cuales le voy mencionando. Y como les decía, a nivel atómico o molecular estamos hablando netamente de un nivel químico, ¿no? Cuando ya pasamos justamente a organelos celulares y la célula, ya estamos hablando de la célula en sí o el nivel celular. Finalmente, estos llegan a formar un tejido, que son las células que comparten la misma función, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi corazón, las células que forman el tejido que está formando mi corazón son células que van a cumplir la función de que van a formar el tejido muscular, ¿no? Que le va a permitir justamente estar en movimiento, en constante movimiento, para que se pueda generar los movimientos que mi corazón necesite. Igual mi estómago, ¿no? Mi estómago va a tener también un conjunto de células que van a cumplir la misma función de ¿qué? De absorción de las sustancias, ¿no? Para que yo pueda absorber todos los nutrientes que pueda tener o que puedan tener los alimentos que yo estoy ingiriendo. Posteriormente, este conjunto de tejidos que van a cumplir también la misma función van a formar los órganos, ¿no? Entonces, como les decía, si las células van a formar el tejido de mi estómago, ¿a qué órgano están formando? A mi estómago prácticamente, ¿no? Y mi estómago ya va a cumplir también una función específica, una que no va a cumplir, eh, a ver, van ingresando más chicos, sí. Bien. Como les decía, ¿no? Justamente vamos a estar ya en niveles donde se reúnen, es como cuando nosotros hacemos grupo, ¿no? De repente nos reunimos, ¿para qué? Para solicitar, por ejemplo, un comedor, ¿no? Todos nos reunimos con una misma función. El otro grupo se reunirá para solicitar el pintado de una aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos se reúnen también con una misma función. Lo mismo pasa con las células, lo mismo pasa con los tejidos, lo mismo pasa con los órganos, ¿no? Que se van reuniendo justamente con la misma función. ¿Para qué? Para formar el sistema, ¿no? Para formar los sistemas. Y es justamente los sistemas lo que va a hacer que nosotros podamos continuar, ¿no? Que nosotros podamos trabajar de manera conjunta nuestro organismo en general, nuestro cuerpo, ¿no? Porque yo, como ser humano, no podría vivir si es que no tengo sistema digestivo, no podría vivir si es que no tengo sistema musculatorio, si es que no tengo sistema circulatorio, no, si es que no tengo sistema nervioso. Y es más, mi sistema no puede funcionar, mi sistema digestivo no puede funcionar si no tengo estómago. Y mi estómago no va a poder funcionar si es que no está formado por el conjunto de tejidos. Así, entonces, si hacemos una introspectiva hacia abajo, finalmente somos un conjunto ¿de qué? De átomos, ¿no? De átomos es lo que prácticamente es el inicio de todo. Finalmente, estando ya prácticamente en el sistema de órganos, vamos a formar un organismo. ¿Qué es lo que conforma un organismo? El conjunto de sistemas, ¿no? Está conformado ¿por qué? Por un sistema circulatorio, por un sistema digestivo, por un sistema nervioso, un sistema óseo, un sistema muscular. Todo este conjunto de sistemas va a formar al organismo o individuo, como se le puede llamar de las dos formas, ¿no? Organismo o individuo. No hay ningún tipo de problema de que yo me pueda expresar y decir, mira, un individuo de venado, ¿no? O un organismo de venado. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Ambos conceptos significan lo mismo. Finalmente, siendo organismos o siendo individuos, y si nos juntamos con otros individuos o con otros organismos, vamos a formar una población, ¿no? Entonces, al formar una población, formamos una población, por ejemplo, ¿de qué?
Vamos a observar una población de venados, vamos a observar una población de leones, vamos a observar una población de perros, vamos a observar una población de pelícanos, en fin. Pero si se dan cuenta, en los conceptos que yo les estoy brindando, son todos de la misma especie, ¿no? Son todos iguales. Venados, todos iguales. Perros, todos iguales. Pelícanos, todos iguales. Humanos, todos iguales. Somos de la misma especie. Esa es la característica que va a generar o la cual prima dentro del concepto de población. Cuando ya pasamos al siguiente nivel, hablamos de la comunidad. ¿Y qué tiene o en qué se diferencia población con comunidad? Hay muchas personas que suelen confundir el concepto, ¿no? A veces nos expresamos mal, ¿no? Pero y estamos justamente aquí para aprender, para entender qué significa comunidad. En este aspecto, comunidad ya involucra diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, yo como ser humano, reunida con un mono, con un perro, con un pelícano, somos una comunidad, ¿no? De diferentes tipos de especies. Pero ¿en qué o mejor dicho, qué nos hace iguales o qué nos reúne en realidad? Que, por ejemplo, estemos en la playa, ¿no? En la playa, no sé, allá en Ancash tienen justamente la playa de Chimbote, por ejemplo, ¿no? Entonces, Olenka Celada con su perro y con un pelícano son una comunidad de seres vivos en la playa de Chimbote. Entonces, lo que los hace común, ¿no? Es justamente el lugar. Eso es lo que los hace ser comunidad, ¿no? Entonces, esa es la forma como diferenciamos. En población solamente hablamos igualitos, todos de la misma especie. Y en comunidad ya hablamos de varias especies en conjuntos, pero en un mismo lugar. Cuando hablamos de ecosistema, ya cuando avanzamos prácticamente de nivel, ¿no? Hablamos ya de ecosistema. Ahora, ¿qué queremos decir con ecosistema? Aquí ya entra a tallar no solamente que yo esté reunida con otras especies, sino también con otros factores, ¿no? ¿Y a qué me refiero o de qué quiero hablar o qué quiero dar a entender con otros factores? Es decir, que ya estoy involucrando, por ejemplo, las plantas que son de esa zona en específico, ¿no? Que ya son otros seres. Estoy también involucrando el clima y la temperatura que puedan haber en ese lugar donde yo me encuentro, ¿no? Los nevados que puedan haber en ese lugar en específico. ¿Por qué? Porque el nevado también ya es parte de qué? Del ecosistema, pero no como un ser, no como algo con vida, sino como algo abiótico, sin vida, ¿no? Justamente como les hablaba al inicio, no vamos a tener seres con vida y también seres sin vida. Entonces, ya aquí entra justamente a agrupar estos dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen vida, que son los animales, las plantas, el ser humano, y también los que no tienen vida, que vendrían a ser justamente los nevados, los cerros, ¿no? Específicamente. Y después de estar en el nivel ecosistema, vamos a pasar al nivel bioma. Ahora, en el nivel bioma, prácticamente es el conjunto o la agrupación de distintos ecosistemas, ¿no? Y hablamos de distintos ecosistemas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ustedes allá en Ancash tienen variedad de ecosistemas respecto a qué. Yo hablo de Ancash a nivel departamento, ¿no? Un ecosistema es el que tienen ustedes en Huaraz específicamente, con un clima establecido, con unas temporadas bien marcadas, con nevados alrededor de toda su provincia, a todo lo largo del callejón de Huaylas, con lagunas hermosas. Ese es un ecosistema. Hoy ya de por sí es un conjunto de ecosistemas. Y si se van a la zona ya costera, van a encontrar a Chimbote, a Casma, y van a encontrar otro tipo de clima, van a encontrar otro tipo de, este, de temporadas, van a encontrar el mar, van a encontrar otros animales que habitan esa zona. Todo eso, todo en conjunto, o sea, todo el departamento con su diversidad de ecosistemas, ya vendría a ser un bioma, ¿no? Específico de dónde? Del departamento de Ancash, ¿no?
Si hablamos, por ejemplo, de la libertad, del mismo modo, ¿no? En este caso, nosotros en la libertad tenemos un pedacito todavía de selva, ¿no? Bien pequeñito, pero ya lo abarca el departamento. Entonces, tenemos un ecosistema de la selva, tenemos un ecosistema de los Andes y tenemos un ecosistema de la costa, ¿no? Costero, cada uno con sus características climatológicas, meteorológicas distintas, así como también los animales distintos que puedan estar dentro de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se hace en conjunto un bioma, ¿no? Y justamente acá la imagen nos lo puede representar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los grandes pinos, algo que acá tenemos nevados, ¿no? Tenemos osos, tenemos un zorro, tenemos un águila y en este caso tenemos por acá a un, este no es un, creo que es un bisonte, ¿no? Entonces, acá por acá tenemos una trucha, o sea, es una gran diversidad. Y finalmente tenemos la biosfera. ¿A qué le llamamos biosfera? Prácticamente a todo el planeta, ¿no? A todo el planeta Tierra, que va a tener en él prácticamente todo el conjunto de biomas o de ecosistemas, ¿no? Albergados. ¿Por qué? Porque hay una diversidad infinita de ecosistemas. ¿Que se diferencian en grupos? Sí, pero de todas maneras, cada uno de ellos son biomas específicos que juntos conforman la biosfera, que es el planeta Tierra. Ahora, se divide específicamente en unos grupos, como son, por ejemplo, litosfera, que vendría a ser cuando hablamos de la Tierra en sí, todo lo que es tierra, hidrosfera, que es solo el agua, y hablamos también de atmósfera, que es el aire, ¿no? Todo el aire. Entonces, esos son los tres grandes grupos que se pueden englobar dentro de la biosfera y todos los individuos que puedan habitar en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en el agua tenemos seres vivos, en la tierra también vamos a tener seres vivos y en el aire también van a habitar otros seres vivos, ¿no? Entonces, todo ese conjunto gigante va a ser la biosfera. Entonces, si podríamos dar un ejemplo de cada uno de ellos, empezamos, por ejemplo, con los átomos, ¿no? Hablamos con el átomo, el carbono, por ejemplo. Si hablamos de una molécula, podemos hablar del agua, porque ya está formada por el hidrógeno y el oxígeno. Si hablamos de organelos celulares, vamos a hablar, por ejemplo, de la mitocondria, vamos a hablar también del ribosoma, del núcleo de la célula, ¿no? Si hablamos de la célula, es el conjunto de organelos, por ejemplo, tenemos las células sanguíneas, que va a ser un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿no? También vamos a poder encontrar después de esto los tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido conjuntivo, mi tejido adiposo. Si hablamos de órganos, hablamos de quién, de mi estómago, hablamos de mi corazón, hablamos de mi piel. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo humano, ¿no? Eso para que de repente a ustedes se les quede grabado, ¿no? La piel también es un órgano. Hablamos del sistema de órganos. ¿Cuáles son los sistemas? El sistema digestivo, el sistema circulatorio, respiratorio, en fin. Hablamos de organismo o individuo, el ser humano, un mono, un cocodrilo, un delfín, en fin, cualquiera. Hablamos de población, cuando hablamos la población de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Que los involucra tanto a seres humanos, a seres animales, a plantas, a insectos, todo lo que pueda vivir dentro de ahí. Ahora, específicamente población de seres humanos, población de animales, población de insectos, ¿no? Si hablamos de comunidad, ya hablamos a la comunidad de Huaraz. Si hablamos en ecosistema, podemos hablar ya del ecosistema de la provincia de Huaraz, el ecosistema del Callejón de Huaylas, el ecosistema de Casma, por ejemplo, ¿no? Y en bioma ya hablamos en sí, de manera general, el bioma de Ancash, ¿no? Y acá finalmente hablamos de la biosfera, ¿no? El planeta Tierra. Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos desencadenando, vamos viendo que vamos desde lo más mínimo e incluso que no se puede observar, porque hasta cierto punto nosotros observamos la célula en el microscopio, pero lo demás del átomo y la molécula no logramos observar en específico, ¿no? No se puede llegar a ver y es lo más minúsculo que puede existir.
Muy bien, entonces, habiendo entendido básicamente, vamos a empezar hablando de la célula. ¿Por qué de la célula? Porque la célula es lo más pequeño o la unidad estructural más mínima observable, quizá a través del microscopio, pero que ya tiene funciones específicas para para poder llegar finalmente a la biosfera. Es por eso que vamos a hablar de la célula. Entonces, la célula, acá vamos a tener una vista justamente tridimensional, ¿no? Donde vamos a poder observar en 3D las organelas, y acá ya tenemos una vista transversal, ¿no? Se observa de otra manera, pero es básicamente lo mismo. Ahora, ¿qué es la célula? No sé si alguno de ustedes pueda tener algún concepto básico o complementario de qué es la célula o de qué idea tiene de la célula a raíz de lo que he estado comentando, ¿no? No sé, chicos, a ver si alguno de ustedes desee participar. Estamos abiertos justamente para que puedan comentar, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos a Sara Noemí. Estaba Sara Noemí que quería opinar. Bien, chicos, no hay problema. Para la próxima, de repente ya venimos calentando motores, ¿no? Como para poder opinar un poquito al respecto y hacer la clase un poquito más interactiva, ¿no? Así como yo hablo, también ustedes pueden opinar. Es normal equivocarse, si es que de repente tienen temor a eso. Es absolutamente normal y es mejor equivocarse en clase, donde estamos aprendiendo todos, porque de repente también me pueden a mí corregir algo, ¿no? Y yo puedo aprender de algún concepto que ustedes puedan brindar. No hay ningún tipo de problema. Todos estamos aquí para aprender. Y es bueno equivocarse porque de esa manera incluso se nos graba mejor las ideas, ¿no? Los conceptos. Muy bien, entonces pasamos básicamente a lo que vendría a ser la célula. Ahora, ¿qué es la célula? Pues vendría a ser la unidad fundamental de todo ser vivo. Es la unidad básica de la vida, es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, ¿no? Entonces, es por eso, como les decía, que vamos a estudiar básicamente, o vamos a empezar a estudiar desde la célula. ¿Por qué? Porque nos va a dar ya una visión de lo que vendría a ser prácticamente el ser vivo, ¿no? Bueno, y habiendo tenido el concepto de lo que vendría a ser la célula, vamos a dar ciertas características que puede poseer la célula. Una de las características más importantes, ¿no? Es justamente la forma de la célula. ¿Cuáles son las formas de la célula? Básicamente es que son de forma variada y pueden ser esféricas, cilíndricas, estrelladas, aplanadas, alargadas, ramificadas, romboidales, de las formas que ustedes, cualquier forma que ustedes puedan creer que son, lo van a hacer, ¿no? Entonces, no se puede su imaginación incluso volar, ¿no? Respecto a cuál puede ser la forma de las células. Y tenemos otra de las características y es justamente el tamaño de las células. Del mismo modo, las células tienen diferentes tipos de tamaños, ¿no? La mayoría, obviamente, son microscópicas, es por eso que tenemos que utilizar sí o sí el microscopio para poder observarlas, ¿no? Y solo se pueden ver por ahí del microscopio. Y también existen células las cuales se pueden ver a simple vista, ¿no? Que son llamadas células macroscópicas en este caso, ¿no? ¿A qué se refiere?
¿A qué se refieren las macroscópicas o cuál es el ejemplo más claro de las macroscópicas? Todos hemos visto un huevo, es más, hasta lo hemos comido, ¿no? Los huevos de gallina, los huevos de pato, en fin, cualquier tipo de huevo de cualquier ave, ¿no? Y eso vendría a ser una célula, ¿no? Entonces, esa es la forma macroscópica de cómo uno puede darse cuenta de cómo es una célula, ¿no? Entonces, ahora ustedes verán el huevo de otra manera. Ya no van a ver solamente como que, oye, fríe el huevo, ¿no? Ya no, al momento que lo frías vas a decir, ah, wow, la yema es el núcleo de la célula y el resto, la clara, vendría a ser el citoplasma de la célula. Y dentro del citoplasma estarán las organelas, ¿no? Te vas a dar cuenta y ya tu forma de visión va a ser distinta. Tenemos también una duración de las células. ¿Y esto a qué se refiere o qué implica? La duración de las células es variable, es decir, algunas van a vivir días, otras van a vivir meses y otras pueden durar toda la vida. Entonces, eso es justamente parte de lo que nosotros podemos entender o las características básicas que va a poseer la célula, ¿no? La forma, el tamaño y la duración. Entonces, constantemente, por ejemplo, nosotros, si es que ustedes se habrán dado cuenta, se han percatado, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos estamos en la zona más seca, por ejemplo, ¿no? Y te rascas, ¿no? Te estás rascando y de pronto hay como un polvito blanco que se cae, ¿no? Y tú te rascas y bueno, lo miras y se cae y ya. En realidad, ese polvito blanco que está saliendo cuando tú te estás rascando son células muertas, ¿no? Usualmente las células de la piel tienden a durar 48 horas o su tiempo de vida son 48 horas, es decir, 2 días, ¿no? Algunas células van muriendo hoy día, otras morirán mañana, otras más tarde, en fin, de acuerdo haya sido el inicio de su vida, ¿no? Es que ellas van a ir justamente muriendo y desapareciendo. Y es por eso que te pica y tú le facilitas el hecho de que salgan de tu organismo, porque ya están muertas, ¿no? Ese es un ejemplo. Muy bien, vamos a pasar ahora a la estructura de la célula. Vamos a ver una estructura bastante básica y sencilla para que no les sea muy complicado, ¿no? Entonces vamos a ver las partes más básicas de la célula, que son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo básico. Son 3 cositas que ustedes se tienen que aprender, entender para poder desarrollar sus cuestionarios. Entonces vamos a tener, acá tenemos una imagen para que a ustedes les quede bastante claro, ¿no? Tenemos al núcleo, que justamente está aquí. ¿Qué es el núcleo? Es la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque va a regular su actividad y va a contener su información genética, ¿no? Es decir, aquí en este núcleo, en esta parte principal, va a tener su código genético, el ADN, lo que va a hacer que yo me parezca a mi mamá o me parezca a mi papá o a mi abuelito o qué sé yo, ¿no? A cualquiera de mis familiares. Entonces, aquí va a estar toda la información genética que se va a transmitir de generación en generación. Y por eso es que es la parte más importante, porque también, así como contiene que yo tenga mis ojos iguales que los de mi mamá, también puede contener que yo tenga las enfermedades de mi mamá, ¿no? Porque también son transmitidas. Entonces, toda la información se va a albergar aquí en el núcleo. Ahora, la otra parte de la estructura de la célula es el citoplasma, que vendría a ser ¿cuál? Acá la flecha nos está indicando prácticamente toda la parte celeste. Es un líquido espeso y transparente en el cual se van a encontrar las organelas. ¿Cuáles son las organelas? Las organelas son todos estos figuritas que se ven a los costados, ¿no? Que van a estar justamente navegando en el citoplasma. Cada una de ellas va cumpliendo una función para que la célula pueda vivir, ¿no? Entonces el citoplasma por eso es importante, porque va a albergar a todos ellos para que la célula pueda tener un buen funcionamiento. Y finalmente tenemos a la membrana celular, que es aquella que cubre toda la superficie de la célula y la separa de las partes interiores de las exteriores. Ahora, la membrana celular es elástica y permeable, ¿no? Y es
justamente esta de acá que está ya de un azul más oscuro, ¿no? Es decir, es la protección. Es como decir, en el cuerpo humano, ¿qué te protege a ti o qué está protegiendo tus órganos? La piel. En este caso, sería la membrana celular, ¿no? Que cubre justamente a la célula y la mantiene totalmente respaldada y separada del exterior, ¿no? Ahora, esta también cumple una función, que es justamente de comunicarse con el medio para saber, oye, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando con mi otra amiga célula? A ver, no, siento que me falta un poco más de nutrientes para poder estar fuerte. Ya, pásame un poquito de nutrientes. Entonces, esa es justamente su función de la membrana celular, ¿no? Comunicarse con las otras células para saber cómo es que pueden seguir trabajando en conjunto para formar ¿qué? Para formar los tejidos, ¿no? Oye, yo me encargo de trabajar bien para el corazón. Yo también, ya, entonces nos juntamos, sí, claro, entonces ahí se juntan todas, se comunican y dicen, ya, nosotras nos encargamos del corazón, ya, nosotros nos encargamos del estómago, de formar el tejido del estómago, y así, ¿no? Esa es su función de la membrana celular. Muy bien, habiendo entendido justamente la estructura o las partes de la célula, ¿no? Vamos a pasar ahora rápidamente a los tejidos. Ahora, ¿qué son los tejidos? Como veníamos hablando, justamente ellos vendrían a ser el conjunto de células que tienen la misma estructura y que van a cumplir la misma función, ¿no? Como les dije, la membrana celular se comunica con la membrana celular de la otra célula y ¿tú qué haces? Yo me encargo de trabajar a formar un estómago, ya, yo también, entonces se unen. Entonces, cumplen la misma función, ¿no? Entonces, estos son justamente los tejidos. Y vamos a ver una clasificación básica de los tejidos. ¿Por qué? Estos se diferencian básicamente por los organismos vivos más grandes que puede existir en el planeta Tierra. Uno de ellos son los animales y los otros son los vegetales, ¿no? En este caso, no hablamos de otros seres, ¿por qué? Porque los otros seres ya no son vivos, ¿no? Entonces, sí o sí, esto se basa justamente en los seres vivos. Ahora, ustedes dirán, pero hay muchas personas que se preguntan, pero ¿y el humano? Nosotros, como ser humano, estamos catalogados dentro del grupo de los animales, ¿no? Por nuestra asimilación o asemejación con los animales, ¿no? No podemos ser una planta porque si nos movemos, las plantas no se mueven, a no ser que sea por acción del viento, en fin. En cambio, los animales tienen movilidad propia y eso es algo que a nosotros como humanos nos caracteriza y es por eso que entramos en este grupo. Entonces, ahora vamos a hablar en primer lugar de los tejidos vegetales. Y los tejidos vegetales va a tener una clasificación propia también, ¿no? Porque van a cumplir funciones específicas. Todo, absolutamente todo, se basa en la función que van a cumplir cada uno de ellos. Las células, los tejidos, los sistemas, en fin. Entonces, eso es lo que tiene, más o menos uno puede entender o puede tomar como criterio, ¿no? Cada clasificación se da o formación o unión, se va a dar por la función específica, ¿no? Por la función que va a cumplir. Por ejemplo, yo me uno con mi amiga Rosita. ¿Por qué? Porque mi amiga Rosita, ella quiere construir una, un carro, por ejemplo, y yo también quiero construir un carro. Entonces, nuestra función va a ser prácticamente la misma y es por eso que nos unimos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con las células y posteriormente con los tejidos, ¿no? Y dentro de los tejidos vegetales tenemos a los tejidos meristemáticos, que son los tejidos meristemáticos. Es el responsable del crecimiento de las plantas. En este tejido se van a distinguir dos tipos de meristemo, el primario y el secundario, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la planta crece, decimos, wow, la planta crece, pero no sabemos por qué, ni quién lo hace posible. Pero ahora, aprendiendo que el tejido meristemático es el responsable, cuando ustedes vean una planta van a decir, ah, esa planta crece porque tiene su tejido meristemático desarrollado, ¿no? Porque él es el responsable del crecimiento de la planta.
Entonces, si de repente alguien les pregunta, ¿no? ¿Y esa planta por qué crece? Porque tiene su tejido meristemático desarrollado, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros aprendemos, ¿no? Ahora, tenemos dos, el meristema primario y secundario. En este caso vamos a hablar de manera general, ¿no? Ahora, ¿son los responsables de qué? Del crecimiento. No hay que complicarnos más nada acerca de ello. ¿Por qué? Porque es justamente lo que compete a nosotros aprender de manera general, ¿no? Pero justamente lo que la imagen nos está representando, ¿no? Tenemos acá un pedacito del tallo, se ha extraído un pedacito del tallo y acá en la parte tenemos prácticamente la puntita, ¿no? De la planta, que le va a permitir seguir creciendo más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poseer su tejido meristemático. Nada más, no hay más nada que hablar. Y en la vida real, ¿cómo se ve? Se ve de esta manera si colocamos al microscopio, ¿no? Y vamos a pasar ahora a los tejidos fundamentales. Entonces, los tejidos fundamentales, la función es la producción y almacenamiento de los alimentos. Ahora, los principales tejidos van a ser el parénquima de reserva, el clorofílico, el acuífero y el aurífero, ¿no? Entonces, básicamente fundamentales, ¿por qué? Porque va a tener que ver con la producción y almacenamiento de los alimentos. La planta, aunque no se mueva, también se alimenta, también come. Claro, ya no tiene boca para masticar, ¿no? Pero en la absorción que puede realizar justamente de los nutrientes que pueda tener la tierra, ella está que se alimenta. ¿Y quién le ayuda para que ella pueda llevar su alimento desde su raíz hasta la puntita de su hoja? ¿Quién? El tejido fundamental, ¿no? Que se va a encargar de producir, es decir, va a agarrar los sales minerales, el nitrógeno, el fósforo de la tierra, va a producir el alimento necesario para que la planta pueda ingerirla y va a almacenar por si de repente no regamos hoy día, ¿no? Va a almacenar una parte de ese alimento para que ella mañana que tú no riegues pueda seguir comiendo de manera normal, ¿no? Entonces, de esto se encargan justamente los tejidos fundamentales. Y dentro de esto vamos a ver que existen una clasificación, ¿no? El parénquima de reserva, el clorofílico, el acuífero y el aurífero. ¿Por qué? ¿Por qué acuífero? Porque hasta cierto punto va a adquirir agua. Aurífero, ¿por qué? Porque va a adquirir aire también, ¿no? Parte de la atmósfera para que pueda justamente elaborar el alimento. Clorofílico, ¿por qué? Porque las células vegetales van a contener clorofila, entonces van a necesitar para que pueda seguir siendo verdecita, ¿no? Y también de reserva porque va a tener que almacenar, ¿no? Va a tener que almacenar todo. Ahora tenemos los tejidos de sostén o mecánicos. ¿Y estos cuáles son? ¿No? Forman parte del esqueleto de la planta y son el colénquima y el esclerénquima, ¿no? Ahora, acá vamos a tener justamente cuál es el colénquima, son células vivas, ¿no? Que son paredes reforzadas con celulosa. Y aquí vamos a poder observar cómo en realidad se ve, ¿no? Cuando lo ponemos al microscopio. Y acá tenemos la epidermis, que es prácticamente la capa externa, ¿no? Del tejido. Y acá tenemos al colénquima, que son los redonditos más definidos, ¿no? ¿Y cuál es el esclerénquima? Las células muertas, ¿no? Hasta cierto punto, supuestamente no tienen vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumplieron su ciclo normal. Pero esto es lo que va a formar parte del esqueleto de la planta, ¿no? Las células muertas, en este caso, por ejemplo, acá como lo estamos viendo, vendría a ser la cáscara, por ejemplo, cuando tenemos las pecanas, ¿no? Su cáscara que la tiene externa, vendría a ser una célula muerta, vendría a ser el esclerénquima. Pero es de sostén, ¿por qué? Porque está sosteniendo adentro al fruto, ¿no? Entonces, de esa manera se diferencia. Es como su esqueleto, como su hueso que lo recubre a la parte interna. Ahora tenemos también a los tejidos de transporte, ¿no? Que son básicamente los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Y estos son justamente el xilema y el floema, ¿no? Tenemos acá el parénquima que es responsable de la fotosíntesis, por ejemplo. Este es un tejido de la célula, o sea, acá tenemos, perdón, un tejido de la planta. Acá tenemos la hoja, ¿no? Esta es la hoja de la planta y hemos sacado este pedacito, está acá, ¿no?
para poder entender un poquito más. La parte superficial, o sea, lo que yo puedo tocar con mi dedo, vendría a ser la epidermis, ¿no? Pero si se dan cuenta, este epidermis, aunque tú no lo veas a simple vista, va a tener ciertos poros. Un poro, dos poros, tres poros. Tenemos como 6 poros. Y la luz solar va a ingresar por ahí, ¿no? Ahora, la epidermis está cubierta de una cutícula, que es esa, justamente esa laminita que lo hace brillar a la hoja. Esa vendría a ser la cutícula. Y tenemos justamente ya en la parte interna, miren, la hoja puede ser tan finita, pero en este caso, como se ha ampliado, podemos ver todo lo que hay en ese grosor de esa hoja tan finita. Y aquí es justamente donde vamos a encontrar al xilema y al floema, ¿no? Que se van a encargar justamente del transporte activo de las sustancias que va a poder tener la célula, perdón, el tejido, ¿no? Para poder alimentar a la planta, poder transportar todas las sustancias necesarias que necesite para que esta hoja esté verdecita, esté viva. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, ¿no? ¿Me disculpan un momentito? Bien, jóvenes. Entonces, justamente como les comentaba, ¿no? Como les decía, puede parecer tan fina el grosor de una hoja, sin embargo, acá verlo más grande, ¿no? De manera más máxima, por así decirlo, vamos a poder observar todo el contenido que va a existir dentro de justamente ese grosor tan fino de la hoja, ¿no? Y todo lo que sucede dentro de ella. Por ejemplo, acá tenemos al oxígeno, tenemos al dióxido de carbono, ¿no? Cómo se va produciendo justamente lo que hace que nosotros podamos agradecerle a las plantas que podamos respirar todavía, ¿no? El día de hoy. ¿Por qué? Porque ellas se van a absorber todo nuestro dióxido de carbono de los carros, es más, de lo que nosotros expiramos y así de manera general para que ellas nos den el oxígeno que nuestro organismo necesita, ¿no? Y justamente el xilema y el floema son los responsables de qué? De transportar las sustancias a lo largo de desde la puntita de la hoja hasta la raíz, ¿no? Para que pueda ella captar todo y mantenerse viva. Ahora tenemos los tejidos protectores, que se caracterizan por tener células de paredes gruesas que protegen a las que están localizadas en las partes más intensas. Entre los principales tejidos protectores tenemos la epidermis y las células de corcho, ¿no? Entonces, de repente ustedes todavía no han tenido la oportunidad de poder observar un tejido de un corcho, ¿no? Pero se le parece a esto, ¿no? Se le parece a esto, por eso he tratado de buscar una imagen referente, ¿no? De cómo tú en el microscopio puedes observar un tejido, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Básicamente se preocupan en proteger, ¿no? En proteger a las células más internas que pueda poseer justamente en este caso las plantas, ¿no? Y como ya les decía, ¿no? En la diapositiva anterior, la epidermis vendría a ser la capa más superficial, ¿no? Y es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Que la encontramos los estomas, que están formados por células oclusivas o guardadas y células acompañantes. ¿Cuál es su función? El intercambio gaseoso va a permitir la entrada del CO2, la salida del oxígeno y del agua como vapor, ¿no? O sea, como atmosférico netamente. Y esto es justamente la forma como nosotros logramos observarlo en un microscopio, ¿no? Cuando hacemos un corte y lo colocamos al microscopio y llegamos a observar lo más parecido posible a esto, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a lo que vendría a ser los tejidos animales, ¿no? Y en los tejidos animales vamos a tener al tejido epitelial, ¿no? El tejido epitelial que cubre la parte interna externa de los órganos.
sus funciones principales son protección y secreción, ¿no? Entonces, si en las plantas tenemos los tejidos protectores, que vendrían a ser la epidermis, ¿no? En el caso de los animales, tenemos al tejido epitelial, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar o diferenciar más que todo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como ser humano que pertenezco al grupo animal, mi tejido de protección, ¿cuál será? El tejido epitelial, ¿no? Y dentro del tejido epitelial se clasifica un montón, ¿no? O mejor dicho, hay diferentes formas y acá justamente lo pueden apreciar. Tenemos al simple escamoso, al simple cúbico, al simple columnar, tenemos al transicional, al estratificado escamoso, al estratificado cúbico, pseudoestratificado columnar, en fin, de acuerdo a las partes de nuestro cuerpo es que cada uno de ellos está presente. Por ejemplo, la piel que yo pueda tener en mis manos, ¿no? Esta parte que está cubriendo mi muñeca, por ejemplo, la parte superior de mi mano, es diferente ¿a cuál? A la piel que está, por ejemplo, cerca en mi brazo, a mi codo. Hasta cierto punto es un poquito más gruesa. Entonces, eso es justamente que cada tipo está en una parte distinta de nuestro organismo. Ahora tenemos el tejido conjuntivo, que básicamente tiene la función de conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, formando tendones y ligamentos que los unen. Este tejido se va a clasificar en ¿qué? En tejido adiposo, cartilaginoso, fibroso, óseo y tejido sanguíneo, ¿no? De manera general lo podemos observar así en el microscopio, ¿no? Y vamos a poder observar acá. Tenemos el tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel, rodeando ciertos órganos, y su color es amarillento y de consistencia semisólida. Este tejido es un tejido de reserva y de protección. Usualmente, por ejemplo, los que somos gorditos, ¿no? Decimos y sabemos acerca de este concepto, decimos, es que mi tejido adiposo me está cubriendo del frío, ¿no? Porque hasta cierto punto, justamente esa consistencia semisólida que puede tener, ¿no? El tejido adiposo y la protección que le da a nuestros órganos lo hace sentir un poco más calientes, por eso que a veces los gorditos no tenemos mucho frío, ¿no? Entonces, esa es justamente una de las características del tejido adiposo. Sin embargo, está cubriendo algunos órganos. ¿Para qué? Para que cuando a veces te golpeas, te caes, te topas con algo, no le haga daño, ¿no? Esa es su función. Tejido cartilaginoso es aquel que le da movimiento a las articulaciones, también se encuentra constituyendo el esqueleto primitivo. Hablamos de esqueleto primitivo cuando recién nacemos, ¿no? Cuando recién nacemos es un primer esqueleto que tenemos, por eso se dice primitivo. Y somos cartílago, ¿no? No somos huesos tal cual. ¿Por qué? Porque para salir por la vagina de nuestra mamá, si fuéramos huesos, ya, o sea, si de por sí abrimos la vagina grandemente, salimos, pues, ¿no? Podemos malearnos prácticamente, ¿no? Entonces nos pueden presionar un poquito y nos presionan y podemos salir completos, ¿no? Entonces somos sí o sí tejido cartilaginoso en esa etapa de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta ciertos meses. Tenemos también el tejido fibroso que está formado por células ramificadas llamadas fibroblastos, ¿no? Estas también se encuentran a lo largo de todo nuestro organismo. Tenemos el tejido óseo, que es un tejido que da origen a los huesos y estos constituyen el esqueleto. De manera general, todo nuestro esqueleto es tejido óseo. Tenemos el tejido sanguíneo, que es conocido comúnmente como la sangre, ¿no? Contiene células de diferentes tipos, como los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, la sangre en sí es tejido sanguíneo, ¿no? Nuestro esqueleto es el tejido óseo, el cartilaginoso lo vamos a encontrar, por ejemplo, entre nuestros dedos, entre nuestras muñecas, en nuestra rodilla, vamos a encontrarlo, ¿no? Y si ustedes han comido la patita de pollo, también ahí encuentran un montón de tejido cartilaginoso, ¿no? Y acá podemos tener una imagen justamente que nos va a permitir observar, ¿no? De manera más clara, tejido adiposo, lo tenemos aquí. Tejido cartilaginoso, acá tenemos a la sangre, ¿no? Que es el tejido sanguíneo, el tejido conectivo que es la piel, acá tenemos uno que es denso, ¿no? Que son los ligamentos que están justamente entre nuestros músculos, ¿no? Y de esa manera pasamos a lo que vendría a ser el tejido muscular.
¿no? El tejido muscular ya son toda nuestra musculatura que está cubriendo nuestro tejido óseo. Prácticamente, esto es un tejido ya muy aparte del conectivo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y su función básica, ¿cuál es? La contracción. Se clasifica justamente en estriado, liso y cardíaco, ¿no? El cardíaco obviamente tiene que ver con el corazón, ¿no? El muscular liso va a tener que ver básicamente con ¿quién? Con los músculos normales, ¿no? Y el estriado sí o sí tiene que ver con los intestinos, ¿no? Entonces, por eso esta imagen es bastante clara de cuál podemos asociar. Tenemos también al tejido nervioso, que básicamente es el que controla todas las actividades de nuestro cuerpo, tanto físico como mental, y está formado básicamente por las neuronas. Las neuronas es la célula que forma el tejido nervioso, ¿no? Y que tienen justamente estas partes, las dendritas, el axón y las terminaciones simpáticas, ¿no? Esos sinápticas, eso es básicamente las partes de las neuronas. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy, o lo que compete básicamente a su clase del tercer bimestre, ¿no? Para tercer año de secundaria. De todas maneras, ustedes tienen mi teléfono, ¿no? Entonces, cualquier cosa, como ya de repente algunos, no los conozco, ¿no? Todavía, pero ya vamos a poder de repente conocernos a lo largo de las clases y pueden contactarme sin ningún problema para cualquier tipo de asesoramiento, ¿no? En las preguntas del cuestionario, en algo que de repente no haya quedado claro, más ejemplos acerca de las células, de los tejidos, en fin, no hay ningún tipo de problema para que puedan contactarme y poder entender un poquito mejor las cosas, ¿no? Y aclarar ciertos detalles que hayan quedado por ahí. Si tienen alguna consulta, estoy ahorita abierta para que lo puedan hacer, no hay ningún tipo de problema. Bien, les pido que todavía no se retiren porque quiero sacar justamente una lista de acá, ¿no? De los chicos que han asistido justamente el día de hoy. Bien, jóvenes. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Como les vuelvo a repetir, tienen mi teléfono, pueden contactarme por ahí si de repente algo no ha quedado claro, ¿no? Por lo demás, creo que ya se podrían retirar, no hay problema, porque ya tengo clase también con otro grado. Muy bien, chicos, gracias por estar presentes y por haberme prestado atención. Gracias, Miss. Gracias a Muchas usted gracias, también, Miss. chicos, muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Bien, jóvenes, los que todavía se encuentran en la sala, por favor, se pueden ir retirando porque de aquí tengo clase con otra sección, con otro grado. Ya con ustedes sería hasta la próxima semana.